del IPS reconoce que el sistema de call center es una vergüenza y admitió que la excesiva burocracia puede inclusive poner en riesgo la vida de los asegurados. Nuevamente, un caso de supuesta negligencia médica proviene desde la previsional y Jazmín García nos cuenta los detalles. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, y es de larga data y es ya ampliamente sabida la gran cantidad de quejas que existen por parte de los asegurados del Instituto de Previsión Social sobre el sistema de agendamientos. Esto en lo que respecta a ciertas especialidades para las cuales prácticamente no existen turnos hasta dentro de varios meses. Al respecto, el presidente de la previsional, Benigno López, mencionaba que esto en parte se debe a que no se pudo culminar hasta ahora la nueva policlínica que ya hace 2 años debería estar funcionando. Esto debido a la falta de recursos, según mencionaba, por lo cual estarían ya próximamente saliendo a la pesca de algún sistema de financiamiento para culminar estas necesarias obras. También hacía referencia a los desperfectos que sufren las maquinarias para dar los diversos tratamientos a los asegurados, pero reconoció que en principio el problema parte desde el mismo funcionamiento del call center. Y esto es lo que mencionaba al respecto. Es una vergüenza el call center. O sea, para mí decir que tenemos call center es una falacia porque no funciona. Entonces la gente llama y no la atiende nadie. ¿De qué sirve un call center de que no te atiende el teléfono, verdad? Si su función es atender el teléfono. Y se está tratando de resolver. Son procesos instalados que hay que hacer un cambio de cultura. O sea, la gente tiene que atender y tiene que tratar de dar salida a las llamadas. Como IPS también es parte de la gran burocracia del sector público, generalmente tomar las medidas disciplinarias administrativas lleva su tiempo. Presidente, teniendo en cuenta que el call center no es el problema de fondo, te pueden atender el teléfono, pero no hay turnos, no hay lugares para que la gente pueda tener un turno para ser atendido, por ejemplo, en gastroenterología. No Planifica habilitar el policlínico, que eso tuvo que terminarse en 6 meses, eso ya hace más de 2 años. No, eso es parte de la misma problemática, ¿verdad? Las obras que se iniciaron, en su gran mayoría están atrasadas por la falta de fondos. Por la misma falta de fondos, por los excesivos gastos, ¿cómo te iba a decir? Las máquinas, lo que se tiene, están constantemente en mantenimiento, constantemente en atención, se descomponen de una manera muy fácil. Es todo un problema de la infraestructura que yo creo, sin ser un experto, que es vieja. Y también hacía él referencia a la excesiva burocracia que existe para establecer cambios positivos en la previsional, haciendo referencia justamente al caso del personal que no está trabajando como se debe en el call center. Esta misma burocracia es la que habría facilitado el fallecimiento de un menor el día de ayer. Se trata de un bebé que nació en la ciudad de Limpio. El padre, siendo asegurado, tramitó el traslado de este menor hasta una terapia intensiva, ya que el padre es justamente asegurado del IPS. La respuesta que le dieron en el IPS es que primero debía ir y registrar a su hijo recién nacido. Una vez registrado, ingresaría a una lista de espera para que el menor sea candidato a ir a un hospital privado con los cuales el Instituto de Previsión Social tiene convenios para justamente priorizar la vida. Sin embargo, esto es lo que aparentemente no se hizo el día de ayer y el propio presidente del IPS lamentaba este hecho. Y ahí, mira, es realmente, no puedo ni justificar eso, ¿verdad? Habrá que ver. La vida está antes que nada. Y ya en el interior de la previsional se abrió una investigación para justamente deslindar responsabilidades acerca de este tema y aplicar las medidas correctivas de modo a que otros asegurados no sean próximamente víctimas de esta excesiva burocracia. Jazmín, estas dosis de sinceridad que dio en las expresiones del presidente, dio unos plazos como para tratar de ver los primeros cambios en esta estructura que no funciona bien. Si bien no estableció plazos, aseguró que existen en camino algunos cambios. Él mencionaba, por ejemplo, a los de la Gerencia de Salud, donde ya se están planteando algunos proyectos. También mencionaba la movilidad de algún personal de blanco, pero reconocía también que no existirían en un futuro cercano más contrataciones de profesionales. Muchas gracias.